Permíteme, Sósimo, cambiar de tema. Este tema es complicadísimo, pero yo sé que tú has estado al tanto desde que ocurrieron los hechos allá en Iguala Guerrero con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Eres uno de los periodistas que ha insistido y que ha puesto el dedo en la llaga, y yo nuevamente te reitero mi admiración. Ayer leía un hilo en Twitter que me puso los pelos de punta, para ser sincero. Lo escribe Sósimo y es así como quiero entrar al tema del grupo interdisciplinario de expertos independientes que se va de México porque dicen que les han cerrado la puerta en las narices y que no pueden avanzar en las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Dice Sósimo Camacho en Twitter: nunca se ha resuelto un crimen de Estado en México, todos en la oscuridad e impunidad. Acteal, El Charco, El Bosque, Jaramillo, 68, 71, Guerrero, Buendía. ¿Hacia dónde va el caso de los 43 de Ayotzinapa? Sí, se avanza hoy como en ningún otro caso. Hay 114 detenidos, entre ellos militares, y se esperan más detenciones. Está tras las rejas el exprocurador y se pide la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, pero la justicia está muy lejos aún. Un video entregado por la propia Secretaría de Marina al GIEI da cuenta de marinos con costales en el basurero de Cocula, allá en Guerrero, que contenían restos de un normalista. ¿De dónde lo sacó? En la fabricación del basurero de Cocula aparecen integrantes de la Secretaría de Marina alterando la escena, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acordonando la zona, agentes del entonces CISEN atestiguando los hechos y titulares de la PGR coordinando toda una operación de Estado. Un entonces coronel, hoy general, se encargó de ultimar a normalistas que habían sobrevivido a la noche de Iguala y que estaban secuestrados en una bodega días después del ataque. ¿Quién autorizó el crimen? La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina entregan información, pero a cuentagotas, al parecer solo para derrumbar la verdad histórica, un engendro insostenible, pero no para dar evidencia sobre los responsables de alto nivel. Todo se encamina a revelar el destino de los 43 de Ayotzinapa. Será un gran avance, pero mantendrán la impunidad los perpetradores. Tal operativo de Estado solo pudo realizarse con el concierto de Peña Nieto, Cienfuegos, Vidal Soberón y Eugenio Imas. Sabremos el destino de los 43, pero no se enjuiciará a quienes ordenaron el crimen. Y no, eso no será justicia. Castigo a los perpetradores. Ayotzinapa, verdad y justicia, firma su hilo en Twitter Sósimo Camacho. Y mire, lo vuelvo a leer y se me vuelve a erizar la piel. Mi querido Sósimo, es un tema pues complicadísimo, ¿no? Le toca a este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tratar de limpiar el cochinero que dejaron personajes como Jesús Murillo Caram, hoy tras las rejas, Tomás Herón de Lucio, allá protegido por sus cómplices en Israel, algo ocurrido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que nos exige a todos justicia precisamente. Ahora que los últimos dos miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes deciden denunciar la cerrazón de las Fuerzas Armadas, dicen ellos, de despedirse de México, pues también están los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a ir hasta el fondo. Lo ha admitido el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que fue encargado por el propio presidente de este caso. Dice el presidente que si se ha avanzado es con la ayuda de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué no hemos llegado al fondo con este gobierno ya de la Cuarta Transformación, en donde podría, como lo ha dicho el presidente, ya no solaparse la corrupción, ya no solaparse las complicidades? Mi querido Sósimo, quiero escuchar tus comentarios, tus aportaciones desde el conocimiento del caso, porque, insisto, tú eres de los periodistas, sobre todo periodistas de investigación, que ha estado poniendo el dedo en la llaga en el transcurso de los años.
Pues muchas gracias, Vicente. En efecto, se trata de un asunto muy, muy complejo, además de muy doloroso, algo que tenemos que tratar incluso con mucho respeto. Hay quienes, pues inmediatamente a veces se enojan por los propios reclamos de los padres y madres de los 43, pero me parece, Vicente, que ellos tienen toda la justificación porque pues están precisamente buscando que saber el paradero de sus hijos. Y Vicente, por muy a veces crítica, agria que sea la propia crítica, los desencuentros, hay que señalar que no han roto con el propio gobierno federal, que mantienen los canales de comunicación y que habrá medios de comunicación que sí buscarán, incluso pues más allá de amarrar navajas, pues generar algún tipo de desencuentro mayor, pero también al mismo tiempo señalar, Vicente, que no es para menos que los padres y madres de los 43 estén muy enojados. También hay que aclarar, hay quienes dicen que ahora protestan más que con Peña Nieto, para nada. Incluso uno podría decir que han sido muy tranquilas las propias manifestaciones de los propios normalistas y de los padres y las madres, a veces por muy también airadas que sean. No, las manifestaciones más intensas, más fuertes, hay que recordar incluso que terminaron hasta con llamas, por ejemplo, el Palacio allá en Chilpancingo o el Congreso, etcétera, pues ocurrieron durante el sexenio pasado. Entonces, tampoco señalar esta parte, y desde mi perspectiva, Vicente, pues sí, tratar con mucha empatía la situación de los padres y las madres de los 43 y de los propios normalistas que hoy están acompañando la misma lucha para conocer el paradero de sus compañeros. Vicente, en efecto, se trata de un crimen muy complejo, porque estamos viendo, Vicente, que son cientos de personas y de alto nivel los que estuvieron participando en este crimen de Estado. Entonces, me refiero de cientos de personas de mandos medios y de mandos altos de varias dependencias. Vicente, cuando nosotros está acreditado, no solamente por el GIEI, sino por la propia información que proporcionó la Marina y que proporcionó la Sedena, solamente me centro en esta escena que se dio a conocer en un video en el quinto informe del GIEI, donde marinos, como bien ya comentabas, con costales fueron a alterar el basero de Cocula para que después llegara el grupo de argentinos forenses y llegaran los propios GIEI, integrantes del GIEI, y entonces vieran que ahí estaban restos de normalistas. Cuando no estaban ahí, fueron marinos de la Secretaría de Marina quienes fueron a regar esos restos ahí. Es algo muy puntual que tendría que responder la Marina sobre cómo es que esos elementos tuvieron acceso a esos restos de estudiantes y fueron a regarlos al basurero de Cocula. Algo más, no lo hicieron los marinos solos, fueron elementos del ejército quienes estaban acordonando la zona, y se ve en el propio video los elementos del ejército acordonando la zona. Están en el lugar de los hechos integrantes del CISEN, están también, Vicente, pues el titular de la Fiscalía General de la República, y está Tomás Herón de Lucio ahí en esa escena precisamente fabricando la verdad histórica. Entonces, Vicente, para tener a tal nivel de dependencias organizadas para crear una falsedad, falsear los hechos y por lo tanto proteger a los perpetradores, por supuesto que estos funcionarios no lo hacían a motu propio, no estaban ahí, por ejemplo, los elementos de la Marina que fueron a dejarlo, pues porque ellos quisieron. Había una operación total de Estado en la que para ese concierto, esa organización, tuvo que haber estado enterado Vidal Soberón, el entonces titular de la Marina, tuvo que estar enterado el general Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena, Osorio Chong, secretario de Gobernación, Eugenio Imas, titular del entonces CISEN, el propio, y que sí está preso, ex titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Cara, Tomás Herón, por el quien también se está pidiendo la extradición desde Israel y que no se ha concedido. Pero vemos, Vicente, ¿y a poco el presidente de la República no estaba enterado? Para obtener ese nivel de organización en la fabricación de ese hecho, por supuesto que Peña Nieto estaba enterado. ¿Qué es lo que estamos observando, Vicente, ahora, y de acuerdo con las propias declaraciones del presidente y del GIEI, más allá de las estridencias y de las diferencias de opinión? Estamos asistiendo, Vicente, a que sí, hay información que se está
que está siendo entregada por las propias Fuerzas Armadas y que dan cuenta de esto que estamos hablando. Se ha avanzado como ningún otro caso en materia de estos casos de crímenes de lesa humanidad, pero tengo la percepción, Vicente, que se avanzará y se está entregando precisamente así la información para que sí sepan los padres y madres qué pasó con sus hijos, dónde quedaron sus restos, porque todo indica, y que ya lo anunciaron desde el año pasado en el caso de Alejandro Encinas, todo indica que todos ya fueron asesinados, todos están muertos, todo indica eso, y se sabrá qué fue lo que pasó con ellos, a dónde los llevaron, quiénes, quiénes en los mandos más bajos los tuvieron, los retuvieron. Ya sabemos que los 43 no estuvieron nunca en un solo lugar, cuántas personas por grupos estuvieron en uno, en otro, y fueron siendo asesinados. Está el caso, Vicente, de este grupo de 6 estudiantes que días después, ya el 30 de septiembre, todavía estaban con vida y los mantenían en una bodega, y fue un coronel del ejército el que se encargó de ultimarlos. Entonces, sabremos probablemente todo eso y se recuperarán, ojalá, incluso los restos de los 43, me parece que a eso se encamina. Pero ¿a qué no se está llegando, Vicente? A la justicia completa, a la justicia real, que sería que los perpetradores fueran enjuiciados. Y me parece que por eso se están entregando las informaciones a cuentagotas, porque parece que no se va a llegar a Peña Nieto, no se va a llegar a estos titulares de las secretarías que te comentaba.